El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Muy doloroso porque nos tocó de salir prácticamente sin nada. Nos tocó de dejarlo todo. Aquí el cerdo se volvió montuno, el ganado se volvió montuno, las aves se volvieron montunas y los perros parecían lobos. Se escuchaba caer las balas ahí como granizo, a los lados de uno. Buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte del especial periodístico Entre el Retorno y el Olvido. El Aro en Ituango y Pueblo Bello en Turbo son dos corregimientos que en Antioquia tienen sentencia de condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en ellos se cometieron dos de las masacres más crueles en la historia de Colombia. Infrarrojo completa su viaje hasta los dos poblados para conocer si el gobierno nacional cumplió con su obligación de reparar integralmente a las víctimas. Hoy vamos a conocer la suerte que corrió Pueblo Bello, ubicado en el Urabá antioqueño. Sus habitantes denuncian que el gobierno nacional ni siquiera les ha construido el monumento para honrar la memoria de las víctimas. Bienvenidos. Especial Entre el Retorno y el Olvido. Segunda parte. Pueblo Bello, el corregimiento fantasma que resucita. En el capítulo anterior. El Aro en Ituango está en peligro de desaparecer. Tiene tan pocos habitantes que de corregimiento pasaría a convertirse en vereda. El pueblo no pudo reponerse de la incursión perpetrada por 200 paramilitares conocidos en la región como los Mochacabezas en 1997. El Aro quedó desocupado. Hoy, 17 años después, el corregimiento sigue convertido en un pueblo fantasma. Más de la mitad de las viviendas están desocupadas y la reconstrucción de las casas quedó a medias. Sus habitantes están a la expectativa, pues no saben cómo Hidroituango les cambiará la vida. Hoy, El Aro y Pueblo Bello, los dos corregimientos que tienen sentencia de la Corte, viven realidades muy diferentes. Este es el muro de la infamia de Pueblo Bello. En él están los rostros de las víctimas que en 1990 Fidel Castaño mandó a secuestrar, torturar y asesinar como venganza por las 43 reses que le habían sido robadas. Descargó su ira en Pueblo Bello porque supo que por allí la guerrilla había pasado el ganado robado. Empezaron a recoger gente de los estaderos, de las iglesias, se metían a las casas, las tumbaban, los sacaban y quemaron casas. Y los amordazaron, los amarraron y los tiraron boca abajo en la plaza. Procedieron después a montarlos en los camiones y fue cuando se los llevaron. Se dice que entre las 7 de la noche, de 7 a 7 y media de la noche, recogieron las víctimas de aquí de la plaza, los subieron en 3 camiones, eran 3 camiones, salieron hacia los lados de San Pedro. Lo que es más incógnito es que antes de llegar a San Pedro había una base militar del ejército. Se dirigieron hasta la finca Las Tangas. Allá cuando llegaron más o menos alrededor de la 1 o 2 de la mañana, allá estaba Fidel Castaño esperándolos
Y entonces empezaron uno por uno a hacerles preguntas y enseguida los torturaban y los ajusticiaban. En un operativo relámpago, las autoridades lograron exhumar 24 cuerpos de las tangas que fueron llevados hasta el hospital de Montería. Las familias de las víctimas lograron recuperar 7 restos, que escondieron por años para evitar que los paramilitares los encontraran. Tuvieron que esconder, las tuvieron que custodiar porque es que el objetivo de Fidel era desaparecerlas. Ellos cuentan todas las peripecias, todos los traslados que hicieron, el cuidado que tenían de que en cada bolsita no se fuera a sacar, perder ningún huesito, de esconderlos, de ocultarlos, de protegerlos para que nadie, ni fuera autoridades civiles, ni autoridades políticas, ni autoridades militares, ni policías, ni las autodefensas pudiesen encontrar esos cuerpos porque el objetivo era desaparecerlos. Sepultados en una fosa común en el cementerio del corregimiento, donde la familia le prestaba seguridad durante el lapso de tiempo para que no fueran robados o sacados, porque era la única esperanza y determinación que tendríamos ante el Estado si al realizarse las pruebas de ADN correspondían a nuestros seres queridos. Después de la masacre de 1990, el miedo se quedó a vivir en Pueblo Bello y la muerte parecía tener su guarida en este corregimiento de Turbo. Vinieron luego 3 masacres, una en 1998 y 2 en 1999. A ellas se sumó la desolación por los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas que se volvieron frecuentes. ¿Por qué la guerrilla y los paramilitares, verdugos de Pueblo Bello, se ensañaron con este poblado del Urabá antioqueño? A este sector, en la parte de arriba, sale toda la cordillera del nudo del Paramillo, y eso se convierte en un corredor para los grupos al margen de la ley. Pueblo Bello, por esa posición, se convierte en un sitio donde todo el mundo baja, y en ese tiempo había que hacerle favores al que llegara porque la gente no tenía la posibilidad de decir que no. Poco a poco se inició una desbandada de pobladores hacia otras localidades cercanas y así el corregimiento se fue quedando solo. Acá quedó todo, los bienes, propiedades, animales, los productos, cultivos, todo eso. Conforme el pueblo se desgranaba, las pocas familias que quedaban debían hacer guaridas nocturnas para correr al monte por si la guerrilla o los paramilitares se asomaban. Las mujeres se convirtieron en las centinelas de los 4 puntos cardinales del pequeño poblado, mientras sus hijos dormían en compañía de sus esposos. De las 800 familias, al final solo quedaron 5. Incluso esas 5 obstinadas familias que se rehusaban a dejar el corregimiento ya no podían ni pasar la noche en sus tierras. Se convirtió en una costumbre que las familias venían solo a almorzar o a hacer de comer, y a las 3 de la tarde la gente tenía que regresar al monte a esconderse. Pero al final, la muerte y el miedo le ganaron el pulso a los pocos habitantes que le quedaban y Pueblo Bello terminó convertido en un pueblo fantasma. Aquí el cerdo se volvió montuno, el ganado se volvió montuno, las aves se volvieron montunas y los perros parecían lobos. Por la masacre de 1990, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en 2006 al Estado colombiano por considerar que violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad de las 43 personas desaparecidas y sus familias. Para dar cumplimiento a la sentencia, el Alto Tribunal ordenó al Gobierno Nacional acatar 9 medidas, entre las que se encuentran: realizar la investigación para determinar la totalidad de quienes participaron en la masacre, buscar e identificar a las víctimas desaparecidas, así como entregar los restos mortales, proveer tratamiento psicológico y médico a los familiares, realizar un acto público de disculpas, construir un monumento para recordar a las víctimas y reparar económicamente a los familiares de los desaparecidos.
Aunque el gobierno nacional pidió perdón por la masacre, los habitantes de Pueblo Bello dicen que los hechos demuestran lo contrario. ¿Por qué? Ya regresamos. Muy doloroso porque nos tocó de salir prácticamente sin nada. Nos tocó de dejarlo todo. Las casas que teníamos nos quedó llenas de las cosechas, de arroz, quedó maíz en el monte, una parte recogido. Hoy, después de lustros de abandono, Pueblo Bello, el pueblo fantasma de Turbo, se está llenando de nuevo. Aunque el retorno inició hace ya algunos años en la cabecera corregimental, a las veredas apenas están llegando sus pobladores. Las familias están colonizando otra vez la selva, están conquistando de nuevo las tierras que alguna vez les pertenecieron y que terminaron abrazadas por la espesa y húmeda vegetación del Urabá antioqueño. Es el caso de la vereda La Esperanza, ubicada a 3 horas a caballo desde la cabecera de Pueblo Bello. Cuando regresaron y tras 19 años de abandono, los habitantes de la vereda La Esperanza, lo único que encontraron fue esto, las ruinas de la que alguna vez fue la escuela. Ellos albergan la esperanza de contar de nuevo con una institución educativa para sus habitantes. Esto era montaña, selva, y dijimos no, vamos a adentrar porque todos tenemos nuestras tierras acá. Vamos a adentrar y bueno, adentramos y fue muy duro. Ahora mismo llevamos una meta. ¿Cuál es esa meta? Construir un nuevo sueño llamado Nueva Esperanza. Así se llama el sueño que tenemos. Las 20 familias que recién llegaron a La Esperanza preparan la inauguración de la vereda. Pese al poco tiempo que llevan allí, ya construyeron una caseta comunal y una cancha central. Hoy viven de la cosecha de maíz, cacao y maracuyá. Aquí lo que usted siembra, lo recoge, porque es que estas tierras son muy fértiles. Estas tierras, como la ve, producen cualquier cosa. Aquí no hay químico, aquí no hay, digamos, plaga, aquí no hay una cosa que, digamos, le dice usted, no, yo sembré y se me perdió. Jamás. Para mí el retorno a la vereda de la Esperanza le diré yo porque yo salí de la edad muy niño. Yo tenía más o menos 14 años cuando salí. Tengo 36 años. Y mientras las veredas de Pueblo Bello terminan de ocuparse tras lustros de abandono, sus habitantes recuerdan a los que no pueden volver. Aunque la sentencia de la Corte es clara en señalar que el gobierno nacional debía construir un monumento para recordar a las víctimas en un lapso de 1 año, han pasado 8 y no han puesto ni la primera piedra. El cementerio donde se plantea la obra tiene barrio propio. Para levantar un monumento primero deben reubicar a las familias, pero para ellas ese no es el camino. Nosotros estamos receptivos a que no vamos a aceptar eso acá, sino que consigan otro lugar, porque uno lo que tiene, ya tiene sus mates, aquí nada, no estamos disponibles para eso. Estamos listos para pelear esto y que nos legalicen el barrio. Pero el terreno no es el único problema para erigir el monumento. Apenas este año el gobierno nacional presentó la propuesta a sus pobladores y estos dicen no identificarse con ella. La verdad es que no nos hemos podido entender, no hemos podido llegar a acuerdos con el Estado. Dicen en Pueblo Bello que el retrasado monumento a las víctimas es muestra, pero de la monumental desidia del gobierno nacional. Los familiares de las víctimas de la masacre de Fidel Castaño aseguran que este no es el único incumplimiento del gobierno nacional respecto a las medidas que ordenó la Corte. El Estado colombiano se ha hecho el origesordo por cumplir por las medidas, a pesar que son unas medidas ordenadas por la Corte a nivel internacional. De esas 9 medidas, el Estado solamente ha cumplido con 1,5. Hubo muchos problemas psicológicos, de hecho varios familiares se suicidaron después de los hechos. Por parte del Estado, estas familias ni nosotros hemos recibido un tratamiento ni un apoyo por parte de ellos.
Los familiares de las víctimas siguen sin entender cómo es posible que el gobierno nacional no haya cumplido, después de tantos años, la totalidad de las medidas interpuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a las denuncias de incumplimiento del monumento y ayuda psicológica, la Cancillería colombiana, encargada de dar respuesta al Tribunal Interamericano, indicó a Infrarrojo: el Estado ha venido generando los espacios de concertación con los representantes con el fin de implementar la estrategia para brindar una atención médico y psicosocial a los beneficiarios de la presente sentencia. El Gobierno Nacional ha venido gestionando alternativas para la construcción de un espacio que, además de honrar la memoria de las víctimas, sea un símbolo de concordia y reconciliación. Y mientras las víctimas esperan que el gobierno trascienda de la concertación y la gestión al cumplimiento, siguen anhelando recuperar los restos de sus seres queridos. Nosotros queremos recuperar algo de nuestro hijo para tenerlo, siquiera para ver un recuerdo de él. La lucha de nosotros es saber, poder encontrar nuestros seres queridos y darles una sana sepultura, y saber nosotros que un día del padre, lo que son padres, un día de las madres, de poder ir y tener uno donde hacer un duelo y poder uno llevarle una flor, una vela, cualquier cosa con respecto a lo que tenga que ver con nuestros seres queridos. El plan de búsqueda de la Fiscalía para dar con el paradero de los restos no ha cesado. Este es el grupo élite que el ente investigador designó con el fin de encontrar a los desaparecidos de Pueblo Bello. No obstante, la búsqueda no ha sido fácil pese a los esfuerzos. Fidel Castaño se tomó el trabajo de esconder los cuerpos y cambiarlos constantemente de ubicación. La explicación se la dio a la Fiscalía Tulio Mario Arias Jaramillo, alias Aquileo, conocido también como el sepulturero de los Castaño. Capturando a Aquileo, él nos pudo explicar que el objetivo de Fidel era desaparecer los cuerpos, que si las autoridades llegaran no encontraban ningún tipo de posibilidad de evidencia física de poderles imputar un homicidio. En el cementerio de Montería, en Las Tangas y en otros lugares cuyas coordenadas fueron entregadas por paramilitares condenados, la Fiscalía ha hecho la prospección de terrenos y lo único que ha podido encontrar son los vestigios de fosas vacías. Había una orden y era que no podían recoger los cuerpos que fueran flotando en el río. Entonces lo que hacían las autoridades y las personas del sector ribereño era que veían un cuerpo y con un palito lo corrían para que siguiera río abajo. Y mientras los sitios para buscar a las demás víctimas se agotan, avanza la identificación de los responsables. 75 personas ya han sido judicializadas, de ellas 22 paramilitares fueron condenados. Hasta este momento no hay ningún agente del Estado involucrado dentro del caso. Al respecto, Jorge Humberto Victoria, alias 90, postulado a Justicia y Paz y quien en su momento era el enlace de los paramilitares con la fuerza pública, aseguró a la Fiscalía que en esa organización criminal había nómina paralela con agentes estatales. Y él es muy certero en decir: doctora, pues es que como yo era un exmilitar, obviamente yo tenía grandes nexos con los militares, pero yo no hablaba con los comandantes de las batallones, yo hablaba comandante de brigada. Yo tenía nexos con las cabecillas, igual por la policía. Él también acepta que había una nómina paralela en donde se le pagaban a los policías para efectos de que pudiesen omitir ciertas acciones o dar cierta información. Eso lo ha reconocido él. Y mientras se esclarece la responsabilidad de los autores de la masacre y se mantiene en firme la esperanza de los familiares de recuperar a las víctimas, a los habitantes de Pueblo Bello les ha tocado hacer un duelo con ausentes. Hoy tejen para recordar a los que ya no están. Ya regresamos. Pueblo Bello hoy teje a sus muertos, lo hace para sanar las heridas. Este trabajo consiste en crear una colcha de retazos con los nombres, el hecho victimizante y la fecha en la que pasó de las víctimas del corregimiento de Pueblo Bello. Pero lo interesante es que haciendo ese trabajo hemos podido descubrir que
Pueblo Bello, dentro de sus víctimas, son muchísimos más los desaparecidos que los muertos que hemos podido encontrar. Esta colcha es el nombre de mi hermano Álvaro Gutiérrez. Él murió en la masacre del 99, el 26 de junio del 99. Como mi hijo hace parte de hacer esas colchas, él vino aquí y yo le dije, papi, yo pinto esta colcha porque quiero que sea mi hermano. La colcha representa el proceso de recuperación emocional que los ha unido, después de 25 años, no solo para hacer memoria, sino también para tomar fuerzas y pensar en el futuro. Pues hoy encuentra en una etapa, digamos, de dejar atrás lo que pasó y volver a reiniciar. La colcha será expuesta en el Salón de la Memoria, uno de los espacios que tendrá el Centro Comunitario Remanso de Paz, que hace parte del proceso de reparación colectiva que avanza en el corregimiento. Es un experimento de lo que va a ser la construcción de la paz en nuestro territorio y por ende quisimos que la ruta de atención integral llegara a 408 familias de estas 8 veredas. Pues se está haciendo un trabajo social enorme, la gente se les entregó las parcelitas el año pasado y ya están trabajando todos en el proyecto. Entramos por ahorita por el Pacto Agrario, gracias a Dios nos consiguió 3.000 millones de pesos y ya el proyecto en 2 mesecitos estamos arrancando, Dios mediante. En Pueblo Bello hayan alrededor de unas 70 hectáreas de cacao ya en producción que generan ingresos económicos para la familia. Pueblo Bello y El Aro, 2 corregimientos unidos por el dolor y la desgracia que comparten la impotencia de contar con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno nacional no ha terminado de cumplir. Víctimas por incumplírsele o violársele los derechos consagrados en la Carta y revictimizados porque el Estado no está cumpliendo la obligación de cumplir y acatar fielmente los fallos de la Corte. Después de escuchar las denuncias tanto en El Aro como en Pueblo Bello, la pregunta sigue en pie. Habla el Gobierno Nacional de un ambicioso plan de reparación a víctimas del conflicto armado. ¿Podrá lograrlo cuando ni siquiera ha conseguido reparar a las víctimas de 2 de los hechos más atroces en la historia de Colombia que tienen sentencia internacional? Feliz noche. Ahora yo vivo en Pueblo Bello porque acá ha cambiado mi vida. Acá yo me siento sabroso porque tengo toda comida, pero de todas las comidas, como una que es más preferida, pero de todas las comidas, como una que es más preferida. Ahora yo vivo en Pueblo Bello porque tengo una parcelita. Ahora yo vivo en Pueblo Bello porque tengo una parcelita. Acá me la paso sabroso comiendo de toda frutica. Y acá me la paso sabroso comiendo de toda frutica. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. El Aro en Ituango está en peligro de desaparecer. Tiene tan pocos habitantes que de corregimiento pasaría a convertirse en vereda. El pueblo no pudo reponerse de la incursión perpetrada por 200 paramilitares, conocidos en la región como los Mochacabezas, en 1997. El Aro quedó desocupado. Hoy, 17 años después, el corregimiento sigue convertido en un pueblo fantasma. Más de la mitad de las viviendas están desocupadas y la reconstrucción de las casas quedó a medias. Sus habitantes están...
en el capítulo anterior. Más crueles en la historia de Colombia. Infrarrojo completa su viaje hasta los dos poblados para conocer si el gobierno nacional cumplió con su obligación de reparar integralmente a las víctimas. Hoy vamos a conocer la suerte que corrió Pueblo Bello, ubicado en el Urabá antioqueño. Sus habitantes denuncian que el gobierno nacional ni siquiera les ha construido el monumento para honrar la memoria de las víctimas. Bienvenidos. Especial Entre el Retorno y el Olvido. Segunda parte. Pueblo Bello, el corregimiento fantasma que resucita. Se escuchaba caer las balas ahí como granizo, a los lados de uno. Buenas noches. Bienvenidos a la segunda parte del especial periodístico Entre el Retorno y el Olvido. El Aro en Ituango y Pueblo Bello en Turbo son dos corregimientos que en Antioquia tienen sentencia de condena al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues en ellos se cometieron dos de las masacres. El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Muy doloroso porque nos tocó de salir prácticamente sin nada. Nos tocó de dejarlo todo. Aquí el cerdo se volvió montuno, el ganado se volvió montuno, las aves se volvieron montunas y los perros parecían lobos.